Ok, video súper difícil de hacer para mí, pero vamos allá. Regreso a Cuba sin ganas de irme de Panamá y les hago este video no para dar lástima, no para que ustedes me digan, oye, qué cobarde eres, en vez de quedarte y hacer todo lo posible porque tu vida cambie, porque tengas un futuro mejor, ni mucho menos para justificarme. Simplemente les expongo mi realidad, que quizás algunos las entiendan, otros quizás no, pero solo quiero que al menos por un segundo se pongan en mi lugar, ya que en unas horas básicamente tengo que tomar la decisión de o quedarme en Panamá y hacer vida sin importar qué pase, o tomar mi vuelo de regreso a la isla. Así que rápido vamos a repasar los pros y los contras de esta situación. Quiero comenzar, digamos, este pequeño repaso de mi vida, de mi realidad, con la parte laboral. Para aquellas personas que no sepan quién soy, que no hayan visto un video mío o me estén visualizando por primera vez, les actualizo y les doy el dato que yo soy dentista de profesión. Desgraciadamente estoy lidiando ahora con una nación, con un país en el cual el ser dentista está totalmente restringido, entre otros campos dentro de la salud. ¿Qué significa esto? Que dentro de Panamá solo pueden ser dentistas ciudadanos panameños auténticos. O sea, que yo volver a ejercer mi profesión, que las personas que sí me conocen saben que me muero de ganas de sentarme nuevamente en un sillón, atender pacientes, es prácticamente imposible porque no soy ciudadano panameño y no aplica a realmente cuál es mi realidad como inmigrante, como extranjero, como turista. Entonces se podrán imaginar lo difícil que ha sido para mí comprender todo esto, y creo que ahí no hay ningún cambio que hacer ni ninguna arista respecto a esa temática en específico. Este viaje no solo fue para conocer, para crear contenido, para salir de Cuba por primera vez y vivir esta genial experiencia, sino también para ver temas de trabajo, contratos, par de entrevistas que estuvimos haciendo. Lo que quiero que sepan es que no vinimos aquí a perder el tiempo. Sé que muchos de ustedes cuando vean esta parte del video me van a decir, oye, pero no te cierres. Si no puedes trabajar de dentista, trabaja en lo que sea, de barrendero, de cuidador de ancianos, en un McDonald's o un Subway, en lo que sea. Pero ahí es cuando comienzan a existir, digamos, los contras de la situación. Dosers, pequeña pausa en este video para hablarles de una decisión que tuve que tomar a la hora de publicar este contenido en específico. Verán, hay algunos detalles personales, privados, que yo expongo en estos minutos relacionados con mi realidad, nuestra realidad, que creo que va a ser mejor censurar por el momento, tanto por el bien mío como por el bien de mi familia. Porque sí, estuve leyendo los comentarios de mis seguidores, siguiendo sus consejos, sus recomendaciones, y me quedó totalmente claro que hay algunos detalles que es mejor no estar divulgando, exponiendo por redes sociales, y va a ser lo mejor hacerlo así. Discúlpenme a aquellas personas que se van a quedar así en ascuas en cuanto a varios preámbulos, varios percances, que quisieran conocer todo lo que nos pasó, pero creo que es la mejor decisión que vamos a tomar. Así que sigan viendo este video. Ya hay otras opciones que no aplican para nosotros, como es el caso de la visa de países amigos, que Cuba, tengo entendido que no entra dentro de ellos. Está el hecho del nómada digital, que estuve investigando un poco sobre eso y también tiene sus complicaciones. Y el hecho o la opción de llegar a Panamá con la idea de un negocio, de ser empresario, que para eso hay que tener bastante dinero, dinero que nosotros no tenemos. Pero sí, es una muy buena opción de venir aquí, hacer tu negocio, montar tu empresa, invertir, pero ya esos son otros temas y otro nivel. Así que ya cerrando esta parte laboral, que para mí es bien importante, tanto el estatus migratorio como tener un trabajo. Yo aprovecho este espacio porque sí, todo está vigente, todo está en caliente para panameños, personas que tienen un negocio acá, algo que me pueda ayudar a solucionar mi problema. Aquí yo voy a estar dejando mis redes sociales, mi correo, porque no saben lo importante que va a ser para mí llegar a concluir o lograr un contrato de trabajo en lo que sea. Independientemente de todo lo que les acabo de exponer, creo que ahora sí vamos a hablar de la cuestión principal que me tiene a mí en ascuas, que me tiene a mí en plan, creo que tengo que pensarlo todo en frío, saber qué decisión voy a tomar realmente, aunque hay un dicho en Cuba que dice que es mejor pájaro en mano que 100 volando. Pero bueno,
Las personas que han comenzado a ver esta serie de videos, que me conozcan por primera vez, no sé si recordarán que yo estuve hablando de, como me gusta llamar a mí, de mi plan maestro para irme definitivo de Cuba, que es el plan A. El hecho de viajar a Panamá, de lograr este visado de turismo, fue un plan B, un plan que surgió mucho más rápido que el plan que yo tenía en mente prioritario, el primero, y sucedió. Y como digo yo, si sucedió antes o sucedió de una manera tan ágil, era porque estaba destinado a pasar. Pero bueno, ese plan A, que en algún momento vamos a hablar sobre él, qué destino es, cuáles son los planes que tengo, a día de hoy sigue en proceso migratorio. Todavía estoy esperando una fecha de entrevista. Tengo entendido que para yo hacer esa entrevista tengo que llegar a Cuba, esperar, seguir esperando, que creo que eso fue una cuestión por la cual yo dije, oye, tengo que aplicar un plan B, tengo que hacer algo con mi vida, porque sigue pasando el tiempo y el tiempo que se perdió no se recupera. Y ahí creo que sí es cuando yo voy a tomar mi decisión definitiva. Como decimos nosotros, eso solo lo va a decidir el destino, el tiempo y ver de qué manera pasan las cosas. Y esto sin mencionar mi trabajo en redes sociales. Pero como les digo, yo al emigrar no voy a venir a un país a perder el tiempo ni a decir voy a vivir nada más de las redes sociales. No, aquí hay que tener 2, 3 y hasta 4 trabajos para sustentarte y lograr subsistir y sobrevivir y echar para adelante y tener un futuro mejor. Esta es mi realidad. Como les dije al inicio, sé que muchos van a entenderme, otros no. Pero pónganse un poquito en mi lugar, porque esto es bien difícil, bien complicado tomar esta decisión, porque es la que va a hacer un cambio de tu destino, de lo que tú quieres realmente con tu vida. Entonces, nada, de momento lo que me toca ahora es preparar las maletas, ver que no se nos quede nada, llegar justo a tiempo al aeropuerto. Y vamos a ver qué pasa, porque siento que mi vida, migratoriamente hablando, va a ser una cajita de sorpresas. Pero ojo, antes de finalizar esta parte, tengo que decirles, porque sí, no quiero que quede esto de una manera que se interprete mal. No le estoy haciendo rechazo a Panamá, no le estoy haciendo rechazo al país, ni nada por el estilo. Al contrario, todo lo contrario. A nosotros nos dijeron, caballeros, enamórense de Panamá. Y sinceramente les digo que nos fuimos flechados de este país, porque fue la primera nación que nos abrió las puertas, y eso verdaderamente se va a quedar guardado, miren, aquí. La primera nación que nos dio una bocanada de aire fresco, en la cual vimos la luz al final de tanta oscuridad de la cual nosotros venimos, básicamente. Y no saben lo mucho que voy a tener Panamá guardado en mi corazón. Espero volver lo más pronto posible. No les voy a adelantar nada, porque sí, tenemos muchas cosas en la cabeza ahora mismo. Y solo puedo decir gracias, Panamá, por esta oportunidad, por haber logrado algo que verdaderamente nos costó años hacer. Y estoy muy feliz por todo lo que hicimos en estos días en Panamá. Así que nada, acompáñenme los próximos minutos para prepararnos y rumbo al aeropuerto. Ay, caballero, qué sueño. Vaya, no lo puedo explicar. Era el horario que tenía destinado para el vuelo de regreso hoy. 7 de la mañana. Pero ustedes saben, hay que estar 3 horas antes. Y ahora son las 4 de la mañana, como les mostré. Nada, desde ayer preparamos la maleta, todo el equipaje. Yo programé el Uber, que ya tenemos que bajar, que probablemente esté en breve ahí esperándonos para llevarnos al aeropuerto. Y nada, deseenos suerte y que todo nos salga bien. Ay, adiós. Habitación. Bien, aquí vamos. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Pero fue que se zafó, porque cuando yo la vi no estaba abierto. Sí.
Sí, sí. Después se va a llenar y después quedan. Bueno, miren, ya logramos hacer check-in. Estamos aquí a la espera. Falta como una hora todavía, así que nos queda mucho tiempo aquí. Y nos estamos tomando nuestro cafecito mañanero. En esta ocasión no nos pasó lo mismo que cuando salimos de Cuba para acá, para Panamá, que no tuvimos tiempo en nada. Aquí sí tenemos chance, con tiempo de sentarnos un rato, hacer la malla correspondiente para esperar a que venga el avión. Y siempre hay un percance en esta ocasión. Lo que nos faltó cuando empezamos a empezar las maletas, el equipaje y todo eso fue el formulario de viajeros, de la página de viajeros que te piden en la entrada a Cuba. Tuvimos que llenarlo súper rápido porque si no le enseñamos eso a la funcionaria, no nos dejaba pasar por la parte de inmigración. Así que las personas que tengan o que viajen por primera vez, porque sé que las personas que tengan experiencia seguro saben de esto, tengan eso en cuenta. Ese formulario es necesario rellenarlo, traerlo impreso, traerlo en físico, traerlo en el teléfono, porque te lo piden aquí o en muchos países seguro te lo exigen, y también en la entrada a Cuba, porque es un formulario básicamente de tu entrada a Cuba, de dónde te quedas, dónde vives. Creo que después por mediación de ese documento el médico de la familia va a inspeccionarte que no te hayas contagiado de algún virus o algo así. Ya. Estamos evacuando el avión. Vamos al pasillo. Llegar a Panamá ha significado mucho más que cambiar de país. Ha sido descubrir nuevas oportunidades, ver cómo el esfuerzo puede dar frutos y recuperar la esperanza de construir un futuro mejor. Agradezco profundamente al pueblo panameño por su hospitalidad, por hacerme sentir bienvenido y por permitirme conocer un país lleno de desarrollo, gente trabajadora y lugares maravillosos. Sé que esto no es una despedida, es un hasta pronto. Gracias por volar con Copa Airlines. Take care. Open in the overhead compartment as the content may have moved. Llegando del aeropuerto. Ya estoy ya. Llegamos a la casa. Vaya, para deprimirse a niveles extraordinarios, pero bueno, vamos allá.